Ya. Muy bien. Listado de sus obras. Vida Nueva, La elocuencia en la lengua vernácula. Y obviamente la Divina Comedia, ¿no? Son sus obras, son las obras de Dante Alighieri. Continuamos. Los personajes de la obra de la Divina Comedia es Dante. Dante es el protagonista de la historia. Y Dante escribe esta historia en primera persona, es decir, que a él mismo le sucede la historia, ¿ya? No a otra persona, sino a él mismo, a diferencia de las obras que nosotros ya hemos visto, ¿no? Virgilio es el dramaturgo romano, autor de la Eneida. Dante lo consideraba un maestro. Virgilio lo guió por el infierno y el purgatorio. Beatriz es la señorita que Dante amaba, pero que nunca le confesó su amor y murió a los 20 años. Estacio, pecador que supera los 7 círculos del purgatorio durante 500 años y acompaña a Dante al paraíso. Continuamos. El argumento de la obra es el siguiente. La Divina Comedia se divide en 3 partes. El infierno, el purgatorio y el paraíso. El infierno, ¿cuántos niveles tenía? Loarte. ¿Cuántos círculos tenía el infierno? 7. Ya, muy bien. Mis. Andrea Bermudo. ¿Cuántos niveles tenía el purgatorio? ¿Cuántos niveles tenía el purgatorio, hijo? Purgatorio. ¿Cuántos? Dime más fuerte, hija. 3, no me acuerdo muy bien, perdón. 7, ya corazón. 7. El infierno y el purgatorio tenían 7 niveles. Luego llegas al paraíso. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Dante tiene una visión. Esta obra se basa en la visión de Dante. Macy, dime, hija. Mi hoja dice que tiene 9 círculos. Son 7, corazón. Vamos a ir viendo ello, ¿ya? Muy bien, vamos a ir aclarando los datos, no te preocupes. Muy bien, continuamos. A ver, Dante tiene una visión. El argumento de esta obra es el siguiente, es que Dante tiene una visión en la cual viaja por estos 3 lugares. Tiene diferentes guías en cada uno de los lugares. En el infierno y en el purgatorio lo guía Virgilio, dramaturgo romano, autor de la Eneida. En el cielo lo guía Beatriz, la personificación de la pureza. Dante es testigo de cómo son castigados los pecadores. En el infierno, él observa en cada uno de los niveles cómo es la manera en que reciben el castigo según los pecados que han cometido. En el infierno el castigo era eterno y no tenían esperanza de salir de allí. Los que caían en el infierno se quedaban ahí durante la eternidad siendo castigados. En cambio, los castigos eran proporcionales al pecado cometido. En el purgatorio, es decir, donde se limpiaban de sus pecados, eran castigos, pero no eran tan fuertes. Y además de ello, a diferencia del infierno, si cumplían sus castigos, podrían acceder al paraíso y descansar, ¿no? De todos estos castigos. Allí iban todos los pecadores que se arrepentían de sus pecados. En el paraíso todo era paz y armonía, no habían castigos, se dividía en 3 niveles. Muy bien, vamos a ver ahora los niveles del infierno, ¿ya? El primer círculo número 1. A ver, un momento, por favor. Antes de comenzar voy a llamar a asistencia. No sé quiénes se están saliendo de la clase. Éramos 42. Benjamín, Ya estamos 42. Benjamín, rapidito, chicos, antes de empezar con los círculos del infierno. Benjamín, Presente, Miss. muy bien. Escuchen y digan presente rapidito. Soto. Lamas. Presente, Miss. Milagros, ¿dónde está? Presente, Miss. En contestar. Ya, chicos, rápido, ¿ah? Muy bien. Apasa.
Muy bien. Fernanda, sí está. Galarza. Presente, Miss. Dávila. José Ignacio Dávila. Dávila. Masgo. Masgo. Presente, Miss. Milena. Reyes. Presente, Miss. Reyes. Snyder, ¿por qué no contestas? Steven. Steven. Muy bien. Guaita. Guaita. Guaita faltó. Arana. Rubí. Presente, Miss. Condeso. Presente. Reginaldo. Reginaldo. Ahí está. Reginaldo, ¿por qué no contestas? Gamarra. Presente. Lozano. Presente. Limache Gabriel. Presente, Miss. León. Presente, Miss. Vamos a Kemi. A Kemi. A Kemi. Presente, Miss. Muy bien. Moncada Omar. Omar. Presente, Miss. Presente. Adela. Adela, ¿por qué no? Presente, Miss. Sotelo. Presente. Sotelo. Presente, Miss. Echevarría. Presente, Miss. Cruz. Erailis. Presente, Miss. Tiago. Josmel. Presente, Miss. Byron. Byron. Presente, Miss. Oriana. Sí, Miss. Presente, hija. Macy. Presente. Presente, Macy. Miss. Muy bien. Geral. Estaba leyendo la historia en el cuaderno. Geral. Ahí está. Geral. Presente. Geral, tu cámara. Brenda. Brenda. Presente. Jimena. Jimenita. Presente. Andrea Bermudo. Bermudo. Ay, Andrea. Alison. Presente, Miss. Muy bien, Alison. Ronald. Ronald. Presente, Miss. Luis. Luana. Luis. Presente, Miss. Presente, Miss. Muy bien. Andrés. Andrés. Presente, Miss. Mauricio. Santiago. Presente, Miss. Santiago. Muy bien, Santiago. Fran. Presente, Miss. Diego. Diego Barrantes. Diego. Presente, Miss. Presente. Daniela Ayala. Daniela Ayala. Presente, Miss. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? Nadie, creo, ¿no? Muy bien. Miss y Macy. Sí, llamé a Macy, corazón. Ya. Gracias por preocuparte. Muy bien, chicos, bellos, hermosos. Vamos a empezar con los círculos del infierno. Muy bien, círculo número 1, el limbo. El limbo es donde están los perdidos. ¿Qué quiere decir los perdidos? Los que de alguna manera no conocieron a Cristo. No sé si ustedes se han dado cuenta, han observado en la historia, tanto en las obras como de repente en personal social, hay fechas que te dicen antes de Cristo, después de Cristo. ¿Han visto eso? Sí, Miss. El limbo es el ¿Es borde eso? del infierno. El limbo es el borde del infierno. Y aquí se encuentran las personas que de alguna manera no conocieron a Cristo porque nacieron antes de Cristo. Recuerden que la llegada de Cristo es la llegada de Jesús a la tierra. Entonces, Sí, Miss. obras que nosotros hemos estado leyendo no te habla de Jesús, no te habla de Dios, te hablan de los dioses del Olimpo, ¿verdad? De los dioses olímpicos como Zeus, Hera. Entonces son esos dioses en los que ellos creían, ¿ya?
las culturas antiguas no creían en Dios, en el Dios que nosotros creemos, en el Dios en el que nosotros tenemos fe, sino que para ellos existían otros dioses y adoraban a estatuas, como en el caso de los, por ejemplo, adoraban a estatuas, adoraban a dioses, adoraban otro tipo de cosas, pero no a Dios en sí. Entonces, ¿qué me dice en el primer círculo? Que es el borde, el limbo, donde están los perdidos. Aquí iban las personas que habían sido buenos, o sea, no habían sido malos tampoco, pero no habían sido bautizados. Miss, ¿por qué es importante el bautizo? A ver, ¿quién me dice por qué es importante el bautizo? Yo, porque dice que el bautizo te hace hijo de Dios. Ya, muy bien. Ya. ¿Qué, Miss? Los que no se bautizan. Los que no se Miss, bautizan, escúchame, los que no están bautizados, se dice que a pesar de que son buenos, se quedan en el primer círculo, en el borde del infierno, en el limbo. Dice, aquí están los que habían sido bautizados, pero aquí están los que habían sido buenos, pero no habían sido bautizados, o habían nacido antes de Cristo y no conocían a Cristo. Dime, Fernanda. yo no soy bautizado. Profesora, yo no he sido bautizada. Si yo me muero, yo me voy al infierno por no estar bautizada. Te vas Uy, Yo tampoco estoy bautizada, entonces yo también me voy a ir para el infierno, ¿Por creo. qué? Miss, yo tengo suerte que me bauticen. bautizado. Le falta bautizar. Muy bien, ahora ya saben, los que no están bautizados hablen con sus papás. Papás, me tienen que bautizar, yo no me quiero quedar en el limbo. A mí me van a bautizar en el año. Ya, escúchenme, corazones, miren, en este primer círculo están entonces los que habían sido buenos, pero no habían sido bautizados, o habían nacido antes de Cristo y no habían conocido a Dios, y en su contexto habían creído en otros dioses o en otras cosas. Ahora, ¿por qué es importante el bautizo? Miss, ¿pero por qué? ¿Por qué yo me voy a caer en el infierno si no me bautizo? Porque cuando nosotros nacemos con el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? ¿Quién comete el pecado original? ¿Judas? ¿Cómo que Judas? El pecado original. Adán y Eva cometen el pecado original. Sobre todo Eva, ¿no? Come de la manzana prohibida, del árbol, come el fruto del árbol prohibido, que era la manzana. Se convenció de la serpiente. Este pecado original, y como nosotros, ¿qué cuenta la historia? Ellos siendo el primer hombre y la primera mujer, todos nosotros pasamos a ser Come la manzana prohibida. Escuchen, por favor, y apaguen sus audios. Todos nosotros pasamos a ser descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, al nacer, cargamos con ese pecado, llamado el pecado original. ¿Y cómo es la única manera que tú te subsidies, que tú te liberes de ese pecado original? Mediante el bautizo. Mediante el bautizo. Y como decía su compañera, el bautizo te hace hijo de Dios, te hace que de alguna manera conozcas a Dios. Entonces, si yo no me he bautizado, todavía tengo en mi ser el pecado original, todavía no me he liberado del pecado original de Adán y Eva. Por lo tanto, si yo me muero, como dice Fernanda, me voy a quedar en el limbo por no bautizarme. Fernanda, dime, ¿qué pasó? No, me olvidé bajar la manita. Ah, ya. Muy bien. Su castigo. ¿Cuál era el castigo de aquellas personas que no habían sido bautizadas y se quedaban en el limbo? Su castigo era de alguna manera querer conocer a Dios, pero jamás lo conocerían. La única manera de conocer a Dios es mediante el bautizo. El bautizo es el que te abre las puertas y el que de alguna manera hace que recibas a Dios en tu ser. Aquí se encontraban, y van a encontrar muchos conocidos aquí, Virgilio, Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, Platón, Aristóteles, Sócrates, etc. Dime, Gerald. Allá. Muy bien. Muy bien. Entonces, dudas. dime, Michael. Si Adán y Eva no se comerían la manzana, ¿qué habría pasado? Bueno, cuenta la historia
cuenta la historia, porque también tenemos que ver el lado, No habría pecado. a ver, exacto, no hubiera habido pecado. Un momento, por favor. Muy bien, a ver, resolviendo un poco su pregunta de Michael, que bueno, no entra tanto en el tema de la Divina Comedia, pero se dice que si Adán y Eva, bueno, sobre todo Eva, ¿no? Si Eva no hubiera cometido el pecado original, si hubiera obedecido a Dios, en estos momentos nosotros no estaríamos viviendo así. Nosotros estaríamos todos en el paraíso, el mundo no sería Ajá. como el de ahora, lleno de tanta maldad, ¿no? Sería un paraíso aquí, así como vivía Adán y Eva, porque Adán y Eva vivían en el paraíso y Dios los desterró. Entonces, si Dios no los hubiera desterrado y nosotros siendo descendientes de Adán y Eva, nosotros viviríamos en el paraíso. Pero bueno, chicos, nos tocó esta realidad y hay que afrontar. Continuamos. Ahora, círculo número 2. El círculo número 2 es donde se encuentran los lujuriosos. ¿Quiénes son los lujuriosos, mis? Los lujuriosos son las personas que se dejan llevar por la pasión. En la entrada estaba Minos. Ante él, los pecadores confesaban, le comentaban, le decían sus faltas y él los asignaba al lugar donde debían ir. Los que se dejaron llevar por la pasión iban al círculo de los lujuriosos. Su castigo era ser llevados por un viento incesante como en vida se dejaron llevar por la pasión. ¿Quiénes se encuentran en este círculo 2 según la Divina Comedia escrita por Dante? Aquí se encuentra Cleopatra, ¿ya? Cleopatra. Se encuentra Helena de Troya, Aquiles y París. ¿Quién es Helena de Troya? ¿Qué hizo? ¿Qué creen que hizo Helena de Troya para estar en el círculo número 2 de los lujuriosos? Se dejó llevar por la lujuria. La lujuria. Ya, pero ¿cómo? ¿Qué hizo? Se fue con Exacto. A ver, Michael, ¿cómo me dijiste? Miss, yo Macy, dije Ah, que se ya, fue con Macy. Muy bien, Macy, discúlpame. Macy, dime, a ver. Miss. Muy bien. ¿Por qué, Macy, por qué crees que Helena de Troya se encuentra en este círculo? ¿Qué crees que hizo ella para estar en este círculo? Se fue con Paris. Se escapó con Paris. Helena de Troya era una mujer sola, libre, que podía irse con el hombre que se enamorara en ese momento. No, Helena de Troya estaba casada y a pesar de ello se fue con Paris porque se dejó llevar por la pasión. ¿Cuál fue el pecado de Paris para estar en este círculo? También haberse dejado llevar por la pasión cuando le dijeron que él tenía que decidir a cuál de las diosas le entregaba la manzana y en ese momento él se dejó llevar por la pasión, porque en un principio él no quería a Helena, él quería estar con Afrodita, pero como Afrodita no podía otorgarle ello, Afrodita le dijo, pero te voy a ofrecer el amor de la mujer más bella de la tierra entonces, y la mujer más bella de la tierra era Helena de Troya. Afrodita se encargó de seducirla, de convencerla para que se fuera con Paris. Entonces, tanto Helena como Paris se dejaron llevar por esa pasión del momento y terminaron aquí en el círculo número 2. Ahora, ¿por qué creen que Aquiles está en el infierno del círculo número 2? Por la guerra. Por la guerra, ya. ¿Qué hizo él en la guerra para que esté aquí? A ver, William, dime. ¿Qué crees que cometió Aquiles para estar en el círculo número 2 de los lujuriosos? Porque fue directamente por la venganza a querer matar a quien mató a su amigo. Exacto. La pasión no solamente es ese amor desenfrenado que siente uno como pareja.
sino también la pasión es el momento en el que vives, ¿ya? El momento en el que vives. Ahora, ¿cuál fue la pasión que entró en Aquiles? La pasión de la venganza, de querer vengar ¿a quién? A su amigo, ¿no? Y fue y con esa pasión y con ese alboroto, ¿mató a quién? Mató a Héctor, se dejó llevar en ese momento. Entonces, las personas que actúan bajo la pasión del momento terminan en el círculo número 2 de los lujuriosos, donde dice que su castigo es ser llevados por un viento incesante sin parar, así como ellos se dejaron llevar en vida por la pasión. Muy bien, continuamos. Muy bien, en el círculo número 3, se encuentran los glotones. ¿Qué son los glotones, mis? Los glotones, esas personas que les gusta comer mucho. El castigo era una lluvia de agua negra eterna y eran resguardados por Cerbero, el perro de 3 cabezas. ¿Quién es Cerbero, el perro de 3 cabezas? ¿A quién le pertenece este perro? Hades, Hades, sí, Hades, Hades. Hades. Eso se lee en la literatura. Hades. Este perro le pertenece a Hades. Pero ¿por qué el perro está ahí? No está con Hades. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo de él. Mire, escuchen, escuchen. Los glotones se encontraban echados en la tierra, medio hundidos en el fango es el lodo, ¿no? Y eran atacados por Cerbero, eran atacados constantemente por Cerbero. Ese era su castigo. Así como ellos de glotones comían, entonces ahora iban a ser mordisqueados por Cerbero. Dante y Virgilio no se detuvieron mucho en este lugar, ¿ya? No observaron tanto, dice la historia. Continuamos. Círculo número 4, los ávaros. ¿Qué son los ávaros? Esas personas que resguardan mucho el dinero, las personas que sienten esa avaricia de tener más y más y más y más dinero, ¿ya? Muy bien. Están en dos grupos, ¿ya? Los ávaros en este círculo, a ver, los ávaros en este círculo se encuentran separados en dos grupos opuestos, que se empujan hacia otro lado, empujando rocas hacia otros lados. Cuando llegan a mitad del círculo se insultan y chocan las rocas unas con otras. El movimiento continuo e inútil de rodar unos pesos representa la inutilidad de la avaricia, unos pesos, unas monedas. Porque ellos ruedan y ruedan las rocas y chocan por querer tomar esas monedas? Es tanta la avaricia que siente esta gente que hasta cuando estén en el infierno se pelean por obtener estas monedas, las cuales no las van a obtener. Por eso que dicen que el movimiento continuo es inútil. Es inútil porque ese es su castigo. Es aferrarse, así como en vida se aferraron al dinero, en el infierno van a tener ese sacrificio de mover las rocas continuamente, eternamente, y nunca van a alcanzar a tomar esos pesos o esas monedas que representan su avaricia. Continuamos, círculo número 5. Dime, corazón. Miss, ¿cómo se llama? Eso de cuando, del anterior de la 3, creo, cuando comes mucho te mandan al infierno. Sí, pero eso ya es porque son glotones. Una persona Yo sí comelón, Miss. Ahora Entonces yo hubiera lado del infierno. Ahora vas a hacer dieta, hijo. Muy bien, continuamos. Me gusta comer y no gordo todavía. Un momento, hijo. Muy bien. Ahora, en el círculo número 5 se encuentran los iracundos. Miss, ¿qué son los iracundos? Yo no sé qué son los iracundos. Los iracundos son esas personas que constantemente tienen ira. ¿Han conocido alguna vez una persona que nunca, por decirlo así, está feliz? Siempre vive renegando de todo, renegando de la vida, renegando consigo mismo. Sí, Los iracundos son los que llevan su vida llenos de ira, de cólera, nunca son felices.
Como mi mamá. ¿Cómo provocan eso? ¿Cómo que tu mamá? Mi mamá arañaba todos los días. No, ¿Qué pues pasó? Mi mamá no igual. se pase, tampoco. Oye, no se pase. ¿Ya? Algunos días está feliz, algunos Ya, pero hay momentos en que están felices. Los iracundos son las personas que todo el tiempo están llenos de ira, de cólera y siempre actúan bajo esa premisa. Muy bien, continuamos, chicos. Los iracundos están inmersos en el pantano y se maltratan mutuamente. Como en su corazón y en vida siempre han estado inmersos en la ira, en ese sentimiento, entre ellos mismos se van maltratando. Dante y Virgilio ven ahí a las gorgonas. ¿Se acuerdan de las gorgonas? Sí, pero sí me acuerdo. Muy bien, de la gorgona. Una de las gorgonas más conocidas, ¿cómo se llamaba? A la que le Medusa. cortaron la cabeza. Medusa. La gorgona Bien, medusa. dice, Medusa, Miss. Medusa. bien, gracias. Muy bien. Sí, En la la historia gorgona, se dice, en la obra, se dice que Dante y Virgilio ven ahí a las tres gorgonas. Virgilio salva a Dante de ser convertido en piedra, porque recuerden que las medusas, cuando las mirabas a los ojos, te convertían en piedra. Muy bien, continuamos. Círculo número 6. Los herejes, dice. Los herejes yacen en tumbas ardientes junto al líder de su secta. Las tumbas se encuentran sobre llamaradas eternas. Es decir, que estas tumbas son calientes, se van a quedar ahí por la eternidad quemándose. ¿Ya? Los herejes. Miss, ¿y qué pecado hicieron para estar en las tumbas? Muy bien. A ver, para estar en la tumba tenías que haber sido un hereje. Miss, ¿qué es un hereje? ¿Qué es un hereje? ¿Ya? ¿Qué es un hereje? A ver, los herejes son las personas que niegan alguno de los dogmas establecidos en la religión. Entonces son personas herejes. Ellos no creen tanto en la religión, se quedan aquí en esas tumbas. Entonces Y se dice junto a su líder de secta. A ver, nosotros tenemos varias religiones, ¿verdad? Dios. Exacto, los que no creen en Dios. Nosotros tenemos varias religiones, ¿verdad? Pero ¿cuál es la religión que se reconoce en la Biblia y la que es reconocida por Cristo? ¿Católico? Católica, muy bien. La religión católica es la religión que Dios, Cristo reconoce. Las otras religiones no son reconocidas por Dios o por Cristo o por la Biblia cristiana. Muy bien. Miss, Entonces, ellos, dice, yacen en tumbas ardientes, que ellos se queman junto a su líder de secta. Líder de secta se le llama al que empieza, ¿no? Al que empieza esta organización, esta nueva religión que no es reconocida por Dios. Pero bueno, chicos, cada uno es libre, ¿no? De decidir, bueno, Miss, qué religión lleva su vida. Díganme, chicos. Miss, ¿puedo ir al baño? Sí, corazón. Continuamos, ¿ya? Ah, ya, Miss, pensé que tenías que escuchar la música ACRG. Muy bien. Miss, yo no sabía nada de esto. Recién me acabo de enterar. No sabía nada de que Ahora eso ya era un sabes. pecado. Muy bien, ahora llegamos al círculo número 7, donde están los violentos, estas personas que son violentas, que, bueno, que todo lo ven golpe. Resguardado por el Minotauro, aquí está el Minotauro. Se divide en 3 partes, los violentos contra otros, es decir, los que lastiman a otros. Los violentos contra sí mismos, sí chicos, hay personas que se lastiman a sí mismas, ¿no? Y los violentos contra Dios, los que blasfeman contra Dios, los que insultan a Dios. Claro que a Dios no le pueden pegar, pero sí lo pueden insultar, sí lo pueden maldecir. Y entonces en este círculo están ellos, los violentos. Muy bien. Y como decía en la diapositiva anterior, miren, se divide en 3 partes. Este círculo se divide en 3 partes. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Los violentos contra otros se encontraban en el lago de sangre hirviente, ¿ya? En el lago de sangre hirviente. Y miles de centauros les lanzaban flechas. Aquí se encontraban los asesinos como Atila, Alejandro Magno, ahogados en la sangre de inocentes, de los inocentes que ellos en vida habían de alguna manera violentado, porque ellos eran violentos contra otros, lastimaban a otros. Entonces, ¿cuál era su castigo?
Su castigo era quedarse en el lago de sangre hirviente. Continuamos. Los violentos contra sí mismos, los que se hacían daños ellos mismos. Chicos, aunque ustedes no los crean, sí, efectivamente, hay personas que se hacen daño a sí mismas, que no se quieren lo suficiente y se lastiman. ¿Ya? Aquí se encuentra. Se cortan las venas. Muy bien. Los violentos contra sí mismos. Aquí se encuentran los suicidas. ¿Ya? Las personas que se quitaron la vida. Dime, Andrea Bermudo. Ah, ya. Pero psicológicamente o físicamente, o los dos. Es ambos, ¿ya? Ok. Porque Psicológicamente y físicamente, ok. tanto física, no necesito de repente un látigo y azotarme Ok. yo misma para Ok. lastimarme, sino también psicológicamente, muy buena tu pregunta, Andrea, te felicito. Psicológicamente yo también me voy haciendo Sí. daño, ¿ya? Ok, Porque se sí llama, entiendo. hay algo que Ok. existe y se llama autoestima. Y la autoestima Ajá. es lo que Sí, nosotros claramente. hacemos. Si nosotros nos lastimamos a nosotros Porque sin autoestima, mismos, sinceramente, nosotros no somos nada para nuestra eso. autoestima va a ir bajando, y ya no vamos a ser esa persona. Ajá, porque el autoestima para nosotros es como querernos a sí mismos, tal y como somos, pero algunas personas no tienen autoestima y se Claro, pueden dañar el autoestima es psicológicamente, quererte. físicamente. Muy Ujú, bien, Andrea. Muy bien, exacto. excelente. El autoestima es quererte a ti. Es querernos a nosotros Ajá. Y mismos. si tú tienes Ujú. pensamientos equivocados acerca de ti mismo, Ajá. también Ujú. estás violentando contra ti porque estás lastimando tu autoestima. Tu autoestima, como decía Andrea, es quererte a ti, aceptarte tal cual como eres. Si yo soy gordita, por ejemplo, yo me quiero así como yo soy, ¿ya? Y sí, les comento, bueno, ya ahorita que estamos hablando de esto, y yo sé que ustedes son chicos que... Creo que todos tenemos una etapa donde nuestra autoestima Exacto. baja, Sí, muy claramente. bien, Andrea. Sí, Sí, todos pasamos por esa etapa, chicos, pero como dice, es una etapa y se etapa tiene no es para que siempre. pasar, no es para siempre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando lo haces toda tu vida, corazón. Hay un Exacto. momento en que lo vas a hacer, ¿por qué? Porque es una etapa de la adolescencia en la cual ustedes están pasando. Yo les comento, cuando Ujú. yo era adolescente, yo sentía mucha vergüenza. Yo de verdad no me quería a mí misma. Yo me veía en el espejo y yo decía, que miren, por ejemplo, mis orejas son grandes, ¿ya? O sea, siendo sinceros, mis orejas son grandes. Y yo no me quería por eso, no me gustaba, no me gustaban mis labios. Lo único que me gustaba de mí eran mis ojos. De ahí no me gustaba nada de mí. Y como dice Andrea, es una etapa. Luego, cuando pasas esa etapa, aprendes a quererte tal cual como eres. Yo, por ejemplo, ahorita estoy gordita, ¿ya? Por el mismo trabajo en Ujú. casa, por el mismo que uno tiene que estar haciendo las cosas aquí, no sale, no hay ejercicio, bueno, entonces yo ahorita estoy gordita, pues aparte también ustedes saben, yo tengo una bebé, entonces eso conlleva que yo esté gordita, y eso no quiere decir que yo ahorita me sienta mal conmigo, no, yo digo, ya pasará el tiempo, volveré a bajar de peso, no hay problema, entonces uno tiene que quererse como es, si eres Mis igual yo. si eres frentón, no importa, chicos, lo importante es lo que tú tienes adentro y lo importante es lo que tú puedes brindar a los demás. Eso es lo más importante. Si bien es cierto, como dice nuestra compañera, es una etapa. Entonces traten de cerrar lo más pronto posible esa etapa. Mírense al espejo, díganse a sí mismos, Porque yo me quiero, yo me amo tal cual como soy. Y el que no me eso quiere, puede llevar a otras cosas. claro, exacto, Sí. eso puede conllevar Mis, otra. Eso nos puede llevar a hacer otras cosas que no debemos hacer, Exacto. Y aquí claramente. mira, te puede conllevar, a veces te Ujú. refieres tanto en el físico, chicos, y no ves más allá del físico, no ves lo que tienes interiormente Exacto. y conllevas Sí. a esto. Conlleva a esto. Sí. Cuando tú no cierras esa etapa, porque es una etapa, ténganlo claro, es una etapa. No va El a durar momento para en que toda la tú de vida alguna eso. manera no te Ujú. vas a querer porque no te gustan tus orejas, porque eres gordita, porque eres así, porque eres asá, es una etapa. Pero ¿qué pasa Ujú. cuando no cierras esa etapa y continúa durante toda tu vida? Conlleva esto, conlleva que tú no te quieras, conlleva a que tú te flageles, no con un cinturón o con un cable, sino psicológicamente. Psicológicamente te maltratas, te maltratas, te maltratas, te maltratas y llegas a esto. Entonces, chicos, nosotros nos tenemos que querer tal cual como somos y cerrar esa etapa, corazones, porque ustedes sean del físico que mis, sean, todos somos hermosos y mis, yo valiosos, como muchas gracias, estoy ¿ya? gordita. Muy bien. Mis,
Dime. Yo soy como loca porque a veces me miro al espejo y digo que soy fea y luego me miro y me siento bonita No, después. mi corazón, no, mi corazón. Miss, No. De verdad, miren, si también. fuera así ahorita y yo de verdad les enseñara fotos de mi adolescencia, no me creyeran que soy yo. Miss, Yo no era así, de verdad. Con los Sí, años, yo también cuando a veces me tomo fotos, así me siento. no, mi Realmente, corazón. Sí. Dime, Gamarra. Miss, pasó mañana es mi cumpleaños y voy a cumplir 12 años. 12 años, el día domingo. Sí, Ya, ya mi corazón, ya. Muy bien, entonces vamos a entrar a la 1:30, chicos. No se olviden, por favor, 1:30. Y de pasada le cantamos cumpleaños feliz a Gamarra, ¿ya? Porque el domingo es su cumpleaños. Vamos a cantarle su happy adelantado. El profesor a veces nos hace hacer clases hasta la 1, sí. Ya, pero si les dice, Hasta la entonces 1. les dice que tienen reforzamiento conmigo a la 1:30. Que lo cite a las 12:30. Que se quede sin almorzar el profesor Crispín. Ya, En mi cumpleaños nunca me lo van a cantar porque es el 14 de febrero y es vacaciones. Yo igual. El mío es el 9. Julio. Es el 28. Chicos, pero tienen que avisarnos, pues días Es el antes. 14 de febrero. Hombre. Es el julio. El 26. El mío es el 19 de enero. Muy bien, Miss, chicos. Los que quieren que les cante en la clase me tienen que yo avisar. no tengo cumpleaños. O el mismo día de la clase. El marzo, el 18. Mío es el 6 de marzo. Ya. ¿Qué pasó con la clase? Ya se fue la Muy bien, clase. ahora sí, chicos, ya. Sí, ya sé. Con las clases, ya. Miss Iris, Dime, a mí David. nunca, a mí tampoco nunca me lo van a poder celebrar porque yo cumplo año el 24 de diciembre. En Navidad. Yo 26. esta fecha. El mío es el 19 de Basta, ya. Ahora sí, ya hemos hablado, nos hemos relajado, todavía hay un... Miren todo lo que tenemos que avanzar. Ya, continuamos, a ver. En esta parte del infierno, en esta división de aquí de los violentos, en el círculo número 7, encontramos a los violentos contra sí mismos. Aquí se encuentran los suicidas y los derrochadores. Los suicidas eran convertidos en árboles muy frágiles. Cuando se les cortaba una rama, sangraban. Los derrochadores eran perseguidos por perros que los mordían. ¿Ya? Entonces, ese era el castigo de los suicidas y de los derrochadores. ¿Por qué emiten los derrochadores? Porque los derrochadores, de alguna manera, tampoco se quieren a sí mismos. Derrochan no solo su dinero, sino también su vida. ¿Ya? Entonces, eso es no quererse. Quererse es que tú estudies, trabajes, solventes tus gastos y de alguna manera también creas algunas distracciones, ¿no? Me puedo ir a comer, me puedo ir al cine, ya, está bien. Pero ¿qué pasa con esa gente que trabaja, cobra su sueldo y lo gasta con amigos, en borracheras, derrocha el dinero, derrocha el tiempo, derrocha su vida o simplemente no hace nada por su vida? Es derrochar su propia vida, ¿verdad? Entonces aquí se encuentra, esa es una forma de violencia contra sí mismo. ¿Ya? ¿Y cómo eran castigados? Eran perseguidos por los perros que los mordían. Dime, hijo. ¿Cómo se llama? Tiene razón, ya que gastar las platas en cosas necesarias. Muy Pero a bien. veces, para darnos los gustos, así dice mi papá, para darnos Muy bien, los gustos podemos continuamos. gastar en eso. Continuamos, dice, los violentos contra Dios, ¿ya? Otra de la división del círculo número 7 eran los violentos contra Dios y también contra sus designios, blasfemos, homosexuales, usuarios. Se trata de un arenal ardiente, sobre él que cae una lluvia de fuego. Ese era su castigo. Miren aquí, si pueden observar, esta es una lluvia de fuego, ¿no? Ese era su castigo a los que de alguna manera blasfeman en contra de Dios. Muy bien, los blasfemos están tendidos boca arriba, lo que se les impide protegerse de la lluvia. Los usueros están sentados, lo que les permite estar algo más resguardados, mientras que los homosexuales pueden correr libremente y si uno se para, se ve obligado a estar parado durante 100 años. ¿Ya? Entonces, los blasfemos están tendidos boca arriba, es decir, que están echados todo el tiempo. ¿Y qué pasa si se paran? ¿Cuál es su castigo? Se van a quedar parados durante 100 años. ¿Ya? Muy bien, entonces ese era el castigo contra los que violentaban a Dios.
Muy bien, continuamos. El círculo número... Dime, Andrea. Entonces, en sí todos tenemos un castigo cuando hacemos algo indebido, por así decirlo. Por cada uno de los pecados que vamos cometiendo, el inframundo o el infierno, como ustedes lo conocen, tiene y cada uno de estos se ve pecado que has cometido, ¿no? Según lo que has cometido, el castigo que vas a ir recibiendo. Y lo del tablero, ¿te acuerdas que? A ver, muy bien, chicos, vamos a continuar porque ya nos falta 3 minutos. El círculo número 8 dice los fraudulentos. ¿Quiénes son los fraudulentos? Dice, se dividía en 10 fosas. La primera fosa, número 1, en ella se castigaba a los seductores, azotados por demonios comudos, provistos de látigos. Es fosa número 2. Aquí están los adúlteros, los que engañan a sus parejas, hundidos en estiércol. Fosa número 3. Aquí se castiga la sinominia. Cada reo está metido boca abajo en un agujero, de modo que solo le asoman los pies en llamas. Dante se encuentra con el papá de Nicolás, Nicolás III, que confunde al poeta con Bonifacio VIII, que aún no ha muerto, pero ya está destinado a este lugar del infierno, y tras él le seguirá Clemente V, que destruyó a los templarios por dinero. Fosa número 4. Aquí se castiga a los adivinos que caminan hacia atrás porque le han retrocedido el cuello, de este modo que tienen la cara en la espalda. Fosa número 5. Aquí están los estafadores, a los que unos demonios negros sumergen en una esfera resina ardiente y les pinchan con sus garfios si asoman la cabeza. Fosa número 6. Aquí están los hipócritas, que iban vestidos con capas que por fuera eran de oro y por dentro de pesado plomo, y que se veían obligados a llevar con gran esfuerzo. Caifás, Anás y todos los judíos que decidieron la crucificación de Cristo, estaban crucificados desnudos en el suelo, de modo que los demás hipócritas pasaban por encima de ellos. Fosa número 7. Aquí los ladrones desnudos entre serpientes que se les suben encima, les muerden y hacen que se deshagan en cenizas, pero luego se recomponen para seguir sufriendo el tormento. Fosa número 8. Es una fosa en llamas donde se castiga a los que sembraron discordia. Fosa número 9. Unos demonios desgarran en ella a los sembradores de escándalo y cisma, entre los que se encuentra Mahoma y Alí. Un momento, por favor. Muy bien. Fosa número 10. Aquí se encuentran los falsificadores, caminan aquejados de distintas enfermedades. Entre ellos, ya no se logra ver aquí. A ver. Ya. Muy bien, chicos. Entonces son 11:20. Ya tienen que entrar con el otro curso. Regresamos. Regresamos a la 1. ¿Qué dijo? 1:30. 1:30. Porque el tema es extenso. Lo voy a tener hasta las 5 de la tarde hoy día. Miss, Nos vemos a la 1. Tengo otra clase. Cuídense.